Bueno, hola, buenos días. Os voy a colgar este pequeño tutorial de cómo en el grupo 4 entendemos que tenéis que desarrollar para este lunes los dibujos en planta. Voy a acompañarlo también con algún ejemplo que os enseñaré de algunos ejemplos que tenemos, pero antes quisiera pasar a una explicación muy somera de ideas generales que tenemos que tener. Primero, recordaros que lo que estamos haciendo es adaptar nuestra geometría a una planta. Y no al contrario. Lo digo porque, no sé, imaginaros que esto es una planta que viene de vuestros proyectos, que han salido de vuestras maquetas maravillosas, muchas de ellas, que os ha salido algo así de raro, ¿no? Y entonces, pues hay una tentación vuestra, pues en primer lugar, de habitarlo de una manera convencional. Entonces, tiene que no ser convencional. No convencional. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque si vuestra planta no es convencional, si vuestro proyecto no es convencional, la planta tampoco lo tiene que ser. Entonces, una cuestión que suele pasar es que cogéis esta planta y decís, bueno, ¿cómo vivo yo normalmente? Y entonces decís, pues vamos a poner una puerta de entrada y vamos a ponerle un distribuidor y vamos a ponerle unas habitaciones. Y vamos a poner unas puertas. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones, primero, os aconsejamos en que no utilicéis tabiques. No, o sea que hay que intentar que este tipo de cosas, con lo que estoy haciendo aquí, se hagan lo menos posible, que es como convertir la idea que habéis tenido en una idea más o menos convencional. Otra cuestión que tenéis que tener cuidado es cuidado con la geometría, es decir, evitar, por ejemplo, como está pasando en este dibujo, situaciones de geometría simétrica, no simetría. Y casi diría que no también geometrías puras. O sea, hay mucha tentación en querer organizar las cosas a través de sistemas de rectángulos cuando no cabe dentro de un rectángulo, etc. Entonces, hay que intentar evitar estas situaciones también, ¿no? También hay un interés vuestro siempre como por llenarlo de cositas, ¿no? Es decir, aquí coloco una cama, que coloco una almohadita, que le coloco un embozo, que en este punto coloco otra camita y coloco también el embozo y aquí meto un baño, que es que además coloco el lavabo perfectamente con el tapón y el inodoro y una ducha aquí con unas lagrimitas, que ahí está la ducha. Hay una cocinita, bueno, la típica mesa puesta aquí que cabe de mala manera. Es decir, que no rellenar. Hay que intentar ser como más libres con los objetos que estamos colocando y no se trata de llenar la planta de cosas, ¿vale? Y entonces, realmente os diría que estas cuestiones las tenéis que... Bueno, hay otra cuestión que es no muebles IKEA. Es decir, una tentación también de llenarlo como de mueblecitos, con sofá de 3 plantas, con un sofacito aquí una mesita y aquí hasta la tele, ¿no? Todas estas cuestiones tienen que desaparecer. Todo esto tiene que desaparecer. Es parte del ejercicio porque os recuerdo que lo que estamos haciendo es adaptar vuestra geometría a una planta y ese es el ejercicio desde lo no convencional, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría con esta propuesta? Pues consejos que podéis tener. Vamos a volver entonces a la situación de la planta que tiene este alumno, que le ha salido a él, que es su decisión, que no es nuestra, y cuestiones que os recomendamos. Pues, por ejemplo, sí jugar con muros y capas. Es decir, que intentar buscar en la propia propuesta, por ejemplo, caminos que hay posibles, es que estos muros sean gruesos. Esto es un arma que estamos utilizando mucho y entender que lo que ocurre aquí en el centro, lo que ocurre aquí en este muro puede permitirnos, pues no sé, por ejemplo, colocar parte del programa. Ahí sí que pueden estar los aseos, aquí sí que pueden estar armarios, aquí sí que pueden haber ventanas, aquí sí que puede haber más elementos.
Otra cuestión que también estamos intentando es dejar espacio libre. Es decir, que, por favor, no rellenéis todo, no lo utilicéis todo. A lo mejor esta parte sí que tiene todos estos usos, a lo mejor puedo poner una trama en esta parte de aquí, pero sí que puedo poner ese programa que a lo mejor necesito evitar, incluso esta podía ser la cama. Por cierto, después hablaré de medidas de las cosas, pero sí que aconsejamos que lo que ocurra aquí dentro, que por cierto, sí podéis utilizar tramas, tanto para expresar lo que pertenece al muro, como el espacio vacío que queda, rayados, bien hechos, etcétera, sí que podemos poner ahí. Y entonces, lo que ocurre aquí dentro tiene que ser muy escueto, es decir, pocos muebles. Y muy realmente abstractos, es decir, que aconsejamos que sean muebles, como puede ser una mesa, o puede ser un conjunto de sillas, o puede ser un sofá, pero muy básico. Es decir, que tienen que ser elementos muy elementales, que nos expresen lo que el espacio nos ha dado. Y el espacio proviene de nuestras ideas, ¿de acuerdo? Bueno, estas serían como las ideas generales de cómo enfrentar nuestro proyecto a lo que estamos haciendo, pero sí que quisiera repasar antes cómo se dibujan las cosas. Bueno, una cuestión que es importante es cómo se dibuja, me vais a perdonar que vuelva aquí, cómo se dibuja una puerta. Que es lo mismo que cómo se dibuja una ventana. No hay que ponerle marco, es decir, que si yo tengo aquí un muro y aquí tengo otro muro, una puerta no es más que esto. Que, imaginaos que esto es el muro y que aquí hay otro muro, no se dibuja marco, no se dibuja nada más, ¿vale? Y también se puede dibujar a puntos, ¿de acuerdo? Incluso se podía plantear cerrada y a puntos para expresar el movimiento que hace, pero poco más. ¿Cómo se dibuja un lavabo? Perdonad. Un lavabo. ¿Cómo se dibuja un inodoro? ¿Cómo se dibuja una silla? Se dibuja siempre con un círculo que tiene que tener un diámetro de 50 centímetros. Por favor, medid, porque estamos viendo que hay gente que está dibujando lavabos de 30 centímetros y sillas de 20. ¿De acuerdo? Otro elemento, ¿cómo se dibuja una mesa y cómo se dibuja una cama? Se dibuja siempre con un rectángulo. Y recordad que tendrá que tener una medida mínima si es una cama de 2 metros, pero que una cama puede ser realmente todo un espacio de una habitación. Es decir, no tenemos por qué hacer un camastro. Y no tiene embozo. Imaginaos que tengo una habitación que tengo toda una cama, que guarda como si fuese un armario. ¿Vale? Si queréis alguien, aparte de estos elementos, dibujar un sofá, estoy teniendo problemas, perdonad. Recordad que el sofá tiene que ser un elemento casi como un cuadradito y si acaso así, que no mide más de 80 centímetros. Prohibido los sofás múltiples, como hacer una exhibición de mobiliario de un catálogo de IKEA. ¿De acuerdo? Estos son los elementos básicos. Bueno, y quisiera terminar este pequeño tutorial de lo que esperamos de vuestras plantas enseñando algunos ejemplos de los alumnos, ¿no? Bueno, voy a ir pasando, por ejemplo, mirad este ejemplo que tenemos aquí, voy a hacer una captura para que veáis por qué nos interesa. Fijaros que es una planta muy sencilla y cómo el alumno ha aprovechado el borde, como estamos viendo aquí, para plantear un segundo muro donde está metiendo el resto del programa, ¿vale? O sea que esto entraría dentro de esa idea que os estoy contando. Y fijaros, los muebles vuelven a ser esta decisión de, como mucho, aquí hay una mesa y poco más. Es decir, ya todo lo demás está metido en el muro.
Voy a ver algún otro ejemplo. Bueno, este es un ejemplo estupendo. Miraos la geometría, esto es un alumno del año pasado. Fijaros la geometría de esta pieza, que era muy compleja, con esta forma de paralelogramo. Y sin embargo, cómo el alumno es capaz de meter aquí los elementos y hacer esa idea del muro habitado que, pese a todo, va descubriendo dentro parte del programa, ¿no? Yo os aconsejaría, por favor, que miraseis estos ejemplos que expresan como lo que esperamos para el dibujo, ¿no? Como veis, esta parte pertenece a esa idea de muro grueso. Todos estos ejemplos los he cogido de lo que hemos colgado en las referencias del grupo 4 en el canal. Bueno, mirad este ejemplo, yo creo que maravilloso, muy bien dibujado también, donde en este caso la idea de este elemento va creciendo y va haciéndose como un muro que serpentea, que va de acuerdo con la idea de la maqueta. Y entonces lo que le está produciendo, ahí van armarios, van aseos, y lo que está produciendo son lugares intermedios aquí, pues donde desde meter hasta una cierta vegetación, y aquí va como veréis aquí va una pieza de vidrio, y cómo el alumno aprovecha para colocar aquí diferentes usos. No sé si lo veis. Yo creo que es una propuesta realmente muy bonita. Creo que tengo alguno más. Bueno, hablando de lo útil que es la repetición. Fijaros, tengo una pieza triangular. Hay mucha gente que está trabajando con piezas tan difíciles como esta. ¿Cómo mejora cuando se repite muchísimo el sistema? También atended a las reglas de la trama. Os pedimos que traméis con cuidado vuestros planos, expresando lo que es macizo, lo que quiere crear un espacio y lo que no. Piezas circulares, hemos visto varias. Fijaros que el círculo es una pieza, como os decía, una geometría pura. Nada la tiene que tocar y entonces la alumna, en este caso, deja estas piezas que se maclan, pero si os dais cuenta, no adosa nada al círculo porque sería muy difícil. Entonces aquí hay un uso, aquí hay otro uso, incluso dentro hay una cápsula que es un baño, aquí hay otro uso. A cada una le concede un único significado, un único uso, ¿vale? Y un ejemplo más, otra vez lo mismo, la repetición. Fijaros también el cuidado de las tramas, incluso las tramas que se colocan en el interior. Esta alumna otra vez lo mismo, qué control tiene de la geometría y cómo el círculo no le está metiendo en problemas. Esta cosa os pido, de intensidad y de sencillez. Entonces, bueno, espero que este pequeño tutorial os haya servido de algo y seguiremos colgándoos información. Buenos días, os mando este tutorial acerca de qué esperamos nosotros de vuestras secciones, también de cara a la entrega que tenemos el próximo miércoles. Bueno, el tutorial va a estar dividido también, vamos a ver ejemplos, pero antes de nada quisiera hacer como unas primeras reflexiones. Bueno, como os decía también hablando de la planta, es muy importante, y lo voy a volver a subrayar, que se trata el ejercicio de adaptar nuestras ideas, ¿vale? Se trata de hacerlas habitables. Y no al contrario. Entonces, voy a coger el ejemplo de un dibujo que creo que corregí ayer, de una alumna que tenía pues una figura muy complicada, algo como así, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué nos está pasando con el trabajo en sección? Bueno, primero hay que saber que los objetivos, bueno, ¿qué le estaba pasando a esta persona? Pues primero, que lo que estaba haciendo es, pues lo mismo que nos ocurre con las plantas, ¿no? Como llenarla de forjaditos, ¿vale? Intermedios, pensando, bueno, pues esto va de llenarlo, ¿no? No era exactamente así, pero algo así ocurría, ¿no? Y entonces, bueno, pasaban cosas como que una persona aquí se te daba un coscorrón, ¿no? O sea, que aquí no podría estar. Y pasaban cosas después, hay muchos alumnos, no se trata del mismo ejemplo, bueno, pues que dicen, bueno, pues ya ahora qué hago aquí en la sección, y entonces se ponen a colocar aquí una planta con unos flecos, colocan una mesita, colocan unos objetitos, colocan unas sillitas sentaditas puestas en alzado, pensando que el ejercicio realmente consiste en
en llenarlo de cositas otra vez, ¿no? Como rellenarlo como si fuese un guión de una película, ¿no? Creando diferentes escenas y entonces por una cama. Vi ayer una cama con dosel, con una cabezerita, incluso con unos dibujitos de molduras. Bueno, entonces, primera cosa, no se dibujan muebles, no tiene ningún sentido. En una sección no se dibujan los muebles, ¿de acuerdo? Después sabremos qué es lo que se dibuja. Otra cuestión que ves en las secciones que estamos viendo, incluso ponen la puertecita con el pomo. No puertas. No se dibujan las puertas. Ya veremos después por qué. Y después hay otra operación que es muy importante. Como os he dicho, no se dibujan episodios. No episodios. No consiste en contar lo que está haciendo este señor aquí, o lo que está haciendo este señor aquí, o lo que está haciendo este señor aquí. No va de eso la sección. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, todas estas cuestiones... Bueno, y no lugares imposibles. Que en el fondo es lo mismo de no rellenar. Es decir, que si esta zona es impracticable, no tiene sentido que yo ponga aquí un forjado porque me doy en la cabeza. Y por lo tanto, tenemos la tentación de llenarlo. También hay otra tentación que es colocar alturas convencionales. Decimos, bueno, pues estos son 3 metros. Y siempre son 3 metros, como nuestra miseria vital, ¿no? Vivimos en casas que son así, ¿no? Como todo el rato lo mismo, ¿no? O sea que parece que hacer una sección consiste en coger una forma maravillosa que ha salido de mi proyecto y rebanarla en piezas de 3 metros. Entonces esto, no. Bueno, entonces, ¿qué tendría que pasar con un proyecto tan complicado como que le ha salido a esta alumna, ¿no? Voy a intentar volver a repetir este dibujo, aunque me va a ser diferente. Pido disculpas también por eso. Bueno, y entonces, ¿cuál es el objetivo realmente que tiene una sección? Bueno, primero, lo que quiere una sección, lo que nos explica es la expresión, expresar los espacios. Para eso sí que sirve una sección. No para contar lo que ocurre en los espacios, no para narrar, sino al revés, para ver las características de los espacios. Entonces, la segunda cosa que tiene que hacer una sección es expresar las conexiones. Pero no las conexiones como si fuese un problema funcional solo, es las conexiones espaciales, las relaciones entre los espacios interiores. La tercera cosa que tiene que hacer es resolver y expresar el encuentro con el plano del suelo y con el plano del cielo. ¿De acuerdo? Y por último, y este ya es casi un consejo, hay que encontrar la mejor expresión. ¿Por qué? Porque si yo corto por un plano donde no se entiende nada, me estoy equivocando. Entonces hay que encontrar la expresión que además digo, no todo resuelto. No pasa nada. Sois estudiantes de primero y lo que se trata es de resolver los puntos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Bien, entonces, la primera cuestión que tenía que haber hecho esta alumna posiblemente es no poner tantos forjados. Es decir, que a lo mejor hay uno aquí, a lo mejor hay otro aquí y a lo mejor hay otro aquí. Y no hay más, no hay más. Es decir, que no hay que rellenar. Incluso las distancias entre los forjados no tienen por qué ser iguales, ¿vale? Esto no tiene por qué ser igual. Y la segunda cuestión es adaptar los lugares que yo habito, que son estos forjados, a la forma que me contiene, es decir, que disfrutar la creación de estos espacios que están apareciendo y que realmente de esta manera sí que los veo, porque esta persona que está aquí dentro puede ver perfectamente la geometría en la que habita, ¿no? No sé si lo entendéis. Vale. Otra cuestión que decía que serían las conexiones, sí que se pueden hacer unas conexiones, pero también hay que expresarlas de una manera muy, muy sencilla. Es decir, que se trataría simplemente de poner a puntos unas escaleras que expresen el movimiento. No hay que enumerar los peldaños, no hay que hacer mucho más que esto que estamos diciendo, que es expresar esas escaleras a puntos, explicando que yo de aquí tengo que entrar. Tengo un elemento que me permite acceder y tengo una escalera que me permite subir, ¿vale? Y como os decía, otra cuestión que es muy importante es
¿Qué pasa con este plano y qué pasa con este plano? En este caso la respuesta sería la creación de ese gran espacio arriba y también la aparición a lo mejor de algún elemento, que podría ser una puerta, podría ser algo que me permite acceder desde el plano del suelo. O sea que realmente el trabajo con sección es un trabajo bastante más sencillo que el trabajo en planta. Y entonces, dentro del tutorial me gustaría hacer algunos comentarios muy básicos sobre cómo se dibujan dos elementos que son muy sencillos de una sección. Una, cómo se dibujan los forjados. Bueno, primero, los forjados pueden ser de dos maneras. Pasa un poco como con las plantas, ¿no? Es decir, que podrían ser unos forjados muy ligeritos. Entonces, un forjado muy ligerito, porque a lo mejor mi edificio es muy potente, y entonces quiero que prácticamente sea una estructura casi hecha con unos perfiles de madera y metálicos que me permiten solamente mantener este mínimo plano horizontal. Bueno, los forjados pueden ser así o todo lo contrario, podrían realmente ser un elemento realmente tan grande que incluso yo podría meter almacenamientos que se abran ocasionalmente y estar ahí arriba. ¿Vale? Otra cuestión que decía, las alturas. Realmente, en un momento determinado puede haber una altura muy ajustada, es decir, Le Corbusier nos decía que era 2,26 y que contraste con otra que a lo mejor pues son 3,50. Es decir, que jugar también con lo pequeño, algo que yo pueda tocar con la mano, o con otros espacios que me permiten una mayor espacialidad. ¿Vale? Eso hablando de los forjados, que muchas veces aconsejo que se puedan rellenar, sobre todo aquellos que son gruesos, ¿no? Otro elemento son las escaleras. De las escaleras solo diría que se trata de expresarlas. No las vais a resolver, pero sí deciros que yo puedo tener una rampa o una escalinata. Esto sería una escalinata y es muy tendida. Puede incluso tener una rampa, voy a dibujarlas todas juntas, por la que pueda andar, no tiene peldaños, que puedo tener una escalera más o menos convencional, que sería esta, y que incluso puedo tener una escalera casi de barco, o que sería bastante vertical, por ejemplo, una escalera que fuese así, estas las dibuja mucho Le Corbusier y podéis utilizarlas para subir de una habitación a otra, o incluso sería aceptable una escalera de pates, es decir, una escalera que casi subo trepando a través de ella. Todas están permitidas, no pasa nada, es decir, que en el fondo lo que nos interesa a nosotros, como os decíamos aquí, es la relación entre las partes. Por lo tanto, están permitidos el uso de todo posibilidades de grado entre el 0 y los 90 grados, ¿vale? Todos están permitidos. Bueno, entonces quisiera acabar con algunos ejemplos que he puesto aquí, que están todos en el canal de referencias. Fijaros este de aquí, por ejemplo, cómo divide. Técnicas que utilizamos en la planta se pueden utilizar para la sección, como por ejemplo este proyecto que divide, hace un almacén en un lateral y sin embargo los forjados se colocan aquí. Y si os dais cuenta están las escaleras y la distancia de arriba no es igual de los otros que ocurren aquí, ¿no? Son técnicas que os he dicho que ponéis tener en cuenta. Tengo bastantes más ejemplos. Fijaos, este es muy bonito, este es del año pasado. Tenemos aquí cómo el alumno ha hecho esta idea de crear como unos forjados tan gruesos que son habitables. O sea que aquí están las habitaciones. No sé si los veis. Y que incluso los organiza, pero esto pertenecería a lo macizo. Y unos corredores, ahí se ve a las personas, con unos pilares que me permiten ir pasando de uno a otro, pero que si además veis eso que llamábamos macizo, pues dentro tiene espacios habitables que están relacionados con una escalera, que en sí mismos también tienen esta relación del muro gordo, como veis aquí. O sea que yo podría, en el fondo, también habitar esta parte interior. Este es precioso. Bueno, este nos ayuda también a ver
cuánto hay que dejar en lugares vacíos, es decir, no se trata de llenar, no se trata de llenar. Fijaros que aquí se superponen esa celdilla que sería más la parte de las habitaciones en sección, con esta otra estructura que casi se queda vacía. Hay ahí algunos elementos que también habitan, ¿no? O sea que no rellenéis esta cuestión de dejar espacios vacíos y que habla mucho con el ejercicio de lo que llamábamos esta semana los espacios intermedios, ¿vale? Hay como, fijaros que realmente hay una parte que sería esta, que son las celdas, y otra parte que prácticamente se queda vacía. Fijaros que en todos veis ejemplos diferentes de formas de dibujar las escaleras que os serían bastante útiles para vuestros planos. Esto es impresionante, esta sección. Fijaros, ideas que hemos visto en la planta, ¿no? Como esta idea del muro gordo, pero que también valdría y que sin embargo crea unos interiores con unas ventanas que están relacionados entre sí, ¿no? Fijaros, de verdad, yo creo que para dibujar la sección casi sería ineludible que cogieseis, como os decimos, un ejemplo de los que hemos marcado en ese canal que tenemos de referencias y lo copiaseis directamente. Fijaros qué bien está la descripción de esa sección. Esto es de un curso que di en China el año pasado. Fijaros aquí la relación que tienen las diferentes partes, ¿no? Esta especie de corredor por el que se puede ir. De repente aparecen unos forjados por aquí, las escaleras para poder subir. Otro ejemplo de espacios habitables por aquí. Pero sin embargo, cuando se junta con esta geometría tan extraña, no tocan. Claro, esto no toca y dejan que todo el espacio fluya por ahí. Yo creo que hay muchísimo. Por ejemplo, este otro elemento muy complejo que deja en su interior otro vacío. Ahí hay muchas reglas, ahí hay un vacío, pero entonces lo que no es vacío lo lleno de usos. Hay muchísimas estrategias que os pueden ser muy útiles en este dibujo. Hemos visto casos ayer en nuestro grupo de esta cosa de la estructura que va por un lado, como va en este caso, y por otro las cápsulas, que como veis queda aire entre ellas. Esta cuestión que os digo, por favor, esponjar vuestras propuestas en las secciones, ¿no? Y sin embargo las escaleras que nos permiten ir llegando a diferentes episodios. Mirad las escaleras aquí en la parte de la izquierda, cómo están resueltas, cómo están resueltas aquí. Esas escaleras que van subiendo, este núcleo de escaleras que va dejando en un lado, y además son de diferentes maneras, y sin embargo las cápsulas donde la gente habita que están aquí. Aquí dos posibilidades de proyecto, esta parte que es como una roca y que por lo tanto está muy habitada y que pese a todo, como veis, crea un espacio interior ahí, es decir, que tiene como esta parte que es una gran masa. Hay proyectos muy masivos en la clase que podrían inspirarse en esto. Mirad las escaleras, cómo van por ahí. Y sin embargo, esta otra parte que sale de estos palos y que contiene unos lugares muy ordenados y que por lo tanto se repiten más. Y sin embargo, este espacio interior que está fluyendo ahí, o sea, esta distancia que se crea aquí, entre este espacio que es un suelo, ¿no? Este elemento apoyado que era la roca, este segundo que es este vacío intermedio y esta parte de arriba. Yo creo que está muy bien este ejemplo también. O este otro realmente brutal de un sistema que no tengo aquí, pero están por ahí colgadas las maquetas, ¿no? De una especie de enorme estantería y que el alumno, dándose cuenta que no puede llenarlo, pues cómo disfruta de crear espacios que no sé si los veis aquí, que están muy bien organizados en torno al sistema repetitivo, como si se tratase de rellenar unas estanterías. Y este es un proyecto en sección estupendo, ¿no? Bueno, espero, como os decía en el caso anterior, espero que os haya sido útil este pequeño tutorial y que esperamos lo mejor de vosotros y que espero que
que realmente veamos unas secciones magníficas el próximo.